enemigo padden. A mi Señor ta escudrina e corazón y ta examina e mente, paduna na cada ende según su conducta, según el fruta de su hechona. Después de una táctica militar lógico, emurallanan de Jericho Akai, Israel adrenta e estat y bas e abo u Nazuela, victoria di Ken, di Elohim, pasombra Israel tabatin, pokodi hasiko esaki. Después de una táctica militar bon pensa ay agana, derrota dor di Ken, dor di el pueblo de Israel, pesombra, no aconta riba Elohim. Ora ko finalmente nan e questiona Elohim e contesta tabata resonante. Israel pega ino por derrota su enemigo más, con esa que lo por recupera favor divino. E causa de derrota, desanima desgracia a aflige, descubriendo el transgresor, acan so pica, victorioso atrobe. E causa di derrota, Israel peca nan a viola transgresa mi alianza cual mi a ordena nen pawarda, nan acoge algún di ecos nan dedica, nan a horta, nan aganya, nan apone man junto, kunan propio pertenenciana. Después de report relato favorable podi espionan mandana Jericho, Oswea consulta co Elohim y a recibe di dice la estrategia patuma e estat. Si después de recibir a report podi espionan mandana ay Josue a Simescos, mortonan de 36 en de lo aguardo y vida. Pero Kiko tabata motivo real pa derrota, of Kiko lo por tabata motivo pa Elohim, bisa Josue pano ataka ay. Elohim a miraku, Israel a peka, ningon kaminda den Bibel pika awardo, describe ko asina gradunan di diferencia, nan a viola, nan a tuma, nan a horta, nan a ganya, nan a pone nan kuna propio pertenencianan. Nota e plural, wika awardo comete, lordi un ende, pero Elohim atene a pueblo completo responsable. Nana kibra e alianza pika mester awardo saka asina, ko esaki lo por wardo restora. Desanima e aflige, why Josue avisa a Señor soberano, pakikubo llega de 13 pueblo, akina e otro banda de Jordán, pa entrega nos ten e manhan di e amorianan pa destruirnos, si solamente nos lo tabata, contento pa queda na e otro banda di e Jordán. Josue e anciano nan tabata e desanima, dor di e derrota na ay, inan a demonstracional nan kaya cladi lamentación. Josue e ora e ita reacciona ko un malbes similar na Israel so reacción ko awardo. Repiti durante denan 40 años di dualmento, pakikubo a 13 nos na e otro banda, si solamente nos lo tabata contento pa queda. Sin embargo, Josue so espíritu no tabata, escusco esun di israelitanan en el desierto, so que no tabata motiva dor di disappuntación, pero dor di temor ko Elohim, so nombre lo wordo dishonra entre e gentilnan. El amira claramente ko Elohim, su carácter lo wordo interpreta, dor di incredulanan, basa arriba con su pueblo actua, awenos tasige, tita Elohim so testimonio del mundo, que un gran responsabilidad. Descubriendo y transgresor. Den menta presenta boso mes según poso tribunan, e tribu ko Señor ta escoge lo vini delante tribu pa tribu, e secta familia ko Señor ta escoge lo vini delante familia pa familia, y a familia ko Señor
ta escoge lo vini delante hombre pa hombre. Paquita pica combina e colpa di el pueblo completo. El pecador menester a bordo elimina. El no bordo perdona si el arrepenti. Naturalmente el lo aña, pero acá no muestra ningún señal de arrepentimiento. Y itabatin opi oportunidad pa hasi asina. El proceso de investigación a bordo anuncia e pospone tena el siguiente día. Akan queda quieto. El tribu de Judá a bordo tuma. Akan queda quieto. Y familia de Sera a bordo tuma. Akan queda quieto. El líder Sabdi a bordo tuma. Akan queda quieto. Akan a bordo tuma. Akan queda quieto. Reflejando cariño e amor divino, Josué pide akan pa confesa su pica. Akan su caso tabata perdi, él confesa, pero no pide pa perdón. Tog Elohim alimenta arriba su dureza de corazón, demonstra dentro llamada en arrepentimiento. Akan su pica, ora kumi amira den abutin un mantel bonita. Por di Babilonia, 200 ciclo de plata y un vara de oro con un peso de 50 ciclo. Mia condicionan y acogenan nan tag escondiden e tera den miten ko ay plata bo di DJ. Josue abisa akan paduna gloria na Elohim e confesa so pica. Isaki tabata so ultimo chance. Si ora ko el confesa el apidi pa perdon. Pero ashe tabatin ningon perdon pe manera Eva akan amira adeseya ia acoge y sopika afecta hopi manera Ananias e Safira akan coge algún de ecos en maldiciona dedicada Elohim y apaga panan edicisionan ko akan atu mana Jericho tabata diametricamente opone na estan de Rahab. Rahab, el esconde a espionan riba Edak. El actúa cariñoso pa con Israel. El favorece victoria pa motivo de su fe. El acera una alianza con Israel. El libra su vida a eson de su familia. Akan, el esconde a botin den etera. Saki a 13 trobel na Israel. El acosa derrotador de su trabunan. El quibra e alianza de Israel. El amuri con su familia. Victorioso atrobe. E ahora, Señor, avisana Josué, no tiene miedo, no sea desmaya. Iba gente ejército cubo, iba y ataca ay. Pa sombra mía, entrega den bomanan heridi di ay. So pueblo a su estad e su tierra. Manera nen Jericho, Elohim aprove Josué ko ay strategia pa kana victoria riba ay. Durante di anoche, con trampa a bordo, comienza tras de esta, maenta tempran, ejército acerca ay y tende di tahuinanti, delante atrobe. Manera Moises isa sobara te ora, ku tabatin, victoria triba amalakitanan, na Elohim so mandato, Josué alanta su arma, probablemente una espada, usado de inspeccionan, y mantén a isa, te ora ku tabatin, victoria completo. Elohim on vez más atrobe tabata duna victoria na su pueblo, e valle de Acor, caminda akan e su familia a bordo ejecuta, a hebri aporta na victoria on borda de esperanza. Ora ku nos acepta por don divino pa medio di fe, Elohim tadera nos pica na Acor, eta abri e porta na esperanza. E influencial pa bordo mas tanto teme olor di la iglesia, nota son de opositor nan abri, incredulunan, e blasfemadonan, pero di profesor nan inconsistente di Misaya, isakinan ta esonan, kendita teni atras e bendición di Elohim, di Israel eta terese debilidad riba e iglesia, on reproche
reproche che uno wordo limpia facilmente. Cristianismo no tapa di Jes wordo parandia riba esaba it exhibi ten santuario esaki tapador dia ten siman ipator lauga. So dimandanan Mr. wordo reconoce e obedece. Ten iluga di traha nakas eden transaksyonan ten negosi ko romanan i ko mundo